Y quiero preguntarle de pronto, ¿cómo estuvo su agenda? ¿No hay video beat? ¿No hay imagen? ¿Ok? Listo, ¿no hay imagen? ¿Ninguna? Ya lo está cuadrando allá atrás. Quería preguntarle cómo se vio su calendario 2025. Y de pronto usted tuvo su agenda muy llena. De pronto usted lo que hacía entre semana era trabajar, venía el domingo, el sábado también trabajaba y le quedaba mucho tiempo libre. Esa es la primera opción de su semana. Solo trabajaba, quedaba el domingo en la iglesia y el resto quedaba libre. Lo segundo que puedo pasar es que usted tenía una agenda súper llena adicional a lo que ya hacía. Trabajaba, venía a la iglesia, de pronto fue un 2025 lleno de citas médicas, de compromisos. Si servía en ministerios tenía reunión de oración, tenía reunión de varones, tenía de pronto discipulados, tenía consejería, servía el domingo, en la tarde tenía comunión. Era una agenda muy llena. Creo que estas fechas nos ayudan a evaluar y decir, uy, yo no vuelvo a hacer lo mismo del 2025. O todo lo contrario, yo sí vuelvo a hacer lo que tenía en el 2025. Y preguntándonos nosotros como creyentes, invitados en la palabra del Señor a imitar a nuestro Jesús, ¿se ha preguntado cómo vivía Jesús su calendario? ¿Cómo era su agenda? ¿Cómo hacía Él para organizar su día? El título hoy de la prédica, si está tomando nota, es cuando el propósito llena el calendario. Cuando el propósito llena el calendario, mueve ese calendario. Y lo primero que quiero que veamos el día de hoy, que nos dice el Señor, es lo siguiente: en toda agenda, ahora que estamos programando, ahora que estamos sacando cuentas, ahora que estamos diciendo queremos servir de esta manera en la parte de la iglesia, como familia queremos hacer este viaje, ¿cómo organizamos para ahora incluir el gimnasio? Porque este año sí voy a bajar de peso. Ahora que estamos haciendo nuestra agenda, hay un primer ítem, un primer punto que nos invita el Señor a que tengamos siempre presente, y es apartar un espacio para buscar la voluntad de Dios. Ese espacio, cuando el propósito define el calendario, siguiente, ese espacio no es negociable. ¿No le ha pasado que muchas veces en nuestra agenda el espacio que es negociable es el espacio que tenemos con Dios? Llegamos al fin de semana, oye, ¿cómo estuvo tu semana? Trabajé, tuvimos servicio el domingo, el sábado también servimos, y le haces esta pregunta, bueno, ¿y cómo estás con Dios? No, esta semana no hablamos. Esta semana no he cogido la Biblia, pero te vi sirviendo, sí. Te vi orando, sí. Pero cuando le hacemos la pregunta profunda, tú y Dios, ¿cómo están? De pronto ese tiempo lo hemos negociado por muchas cosas. Nuestra agenda tiene muchas cosas. Pero nuestro Jesús, al hacer su agenda, siempre apartaba un espacio para buscar la voluntad del Señor. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 1, versículo, vamos a ver desde el 29. Marcos capítulo 1. Los evangelios nos dan la oportunidad de conocer desde 4 esferas diferentes la vida de Jesús. Pero a nivel de Dios hecho hombre, mientras pisaba esta tierra, podemos ver cuando nace, su genealogía, también sus actividades de niño. Hay un espacio que no conocemos y vemos a un Jesús ya cuando va a iniciar su ministerio, cuando es bautizado, cuando está obrando en diferentes ciudades, cuando tiene la semana de la pasión, cuando muere y resucita. Entonces, si somos llamados e invitados a imitar a Jesús, miremos cómo Él vivía su agenda. Y entre todas las cosas que hacía en el día a día, siempre apartaba un espacio. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 29, nos cuenta este pedacito de la historia de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Yo lo leo en la Nueva Versión Internacional, creo que también podremos verlo ahí. Marcos capítulo 1, versículo 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabía quién era él. Imagínese ese día. Imagínese usted con Jesús en ese día. Salimos de la sinagoga, Jesús enseña en la sinagoga, vamos a la casa de Pedro, la suegra de Pedro está enferma, la curan. Muy bien, aparte de eso, van y le llevan enfermos. O sea, Jesús todo el día sirviendo, trabajando. Al final le llevan endemoniados, sanidad, endemoniados. Todo el pueblo iba hacia Jesús. Ese de pronto fue un día muy agotador. Un día muy agotador. Pero veamos lo que nos dice el versículo 35 cuando ya ha finalizado el día. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Todos necesitamos un espacio nuestro con el Señor, buscando su voluntad, no dejando de lado las tareas, pero un espacio que es de nosotros. Nosotros lo conocemos como devocional. Oye, ¿ya hiciste tu devocional? ¿No has hecho tu devocional esta semana? ¿Le enseñan los papás a los niños? Pero nosotros debemos entender que es importante buscar la voluntad del Señor y esos espacios. Veamos en Lucas 5:16. Acompáñenme ahí. Lucas 5:16. En este contexto estaba Jesús, había sanado a un leproso. Dice el versículo 12 del capítulo 5. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, quédate limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Antes de escoger a los 12, en Lucas 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Antes de tomar decisiones importantes, Jesús oró. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida estamos negociando por otras cosas el tiempo que podemos pasar con nuestro Señor? Yo no sé si usted es nocturno o diurno. Ya me he dado cuenta que hay personas que de noche tienen toda la pila puesta. Yo soy malísimo para trasnochar. Pero también hay personas que son malísimas de pronto para madrugar, a menos que tenga que ir al aeropuerto. Ahí sí todo el mundo madruga, no hay problema si son vacaciones. Pero ¿en qué momento en nuestra dinámica de vida está el espacio reservado para nuestro Dios? Nuestro espacio para conocerlo, para saber en qué se interesa, para que nos diga cuál es su voluntad. Muchas veces nos levantamos ya, mañana tengo cita a tal hora, tengo esta agenda, y reemplazamos el tiempo del Señor. Jesús se apartaba si era necesario. Jesús sacaba espacio para hablar con el Señor. Yo quiero invitarlo hoy a que sea ese un espacio que usted no va a negociar. Un espacio que usted pueda decir: Señor, en este 2026 tengo un espacio para nosotros. No sé si usa calendario ya virtual, que pueda agendarlo. O de pronto lo tienen físico, que digan: miren, serían tan amables, no me molesten de 3 de la mañana a 4 de la mañana. Ese es mi espacio con el Señor. O de pronto en la noche. La invitación a buscar la voluntad del Señor es que nos va a guiar día a día en su propósito.
Mire, tenemos la oportunidad hoy, hace muchos años, tenían, si no estoy mal, se llamaba Proyecto Pablo, ¿cómo se llamaba? Para estudiar. Más adelante, Emaús, presencial y también por los libros que podemos hacerlo por correspondencia. Hoy tenemos Instituto Fiel. Imagínense, los antiguos no tenían eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios en físico, podemos abrirla. Busquemos su voluntad en la palabra del Señor. Ya nos ha revelado qué quiere para nuestra vida, pero para esas cosas que no están escritas necesitamos intimidad. Quiero preguntarte, ¿cómo te fue en tu 2025 en buscar tu espacio con Dios? Quiero preguntarte, ¿cómo deseas que sea tu 2026 en tu espacio con Dios? ¿Vale? Que sea un ítem que no vamos a negociar. Si el propósito va a llenar nuestro calendario, lo primero que tenemos que hacer es apartar un espacio para buscar la voluntad del Señor, ¿vale? Ahora vamos a ver una segunda verdad que hacía Jesús en su vida. Y es la siguiente: llena tu agenda con propósito, no solo con actividades. ¿No le ha pasado que uno pasa la semana y dice, uy, hice muchas cosas en esta semana, pero de pronto algunas ni quería hacerlas, otras se ve obligado, otras tocó, otras dice, uy, esta sí quiero hacerla. Esto está agendado, está este día reservado, es lo que quiero hacer. Pero la invitación hoy es, como Jesús, que llenemos nuestra agenda, nuestro calendario con propósito. Ahora ahí viene la pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Somos creyentes. Dios tuvo misericordia en nuestra vida y nos llama a ser salvos. Muy bien, si ese es el propósito como un hijo de Dios, hay uno general para todos que de pronto hemos olvidado. Y el año pasado pudimos reforzarlo en recordar. Y es todos, el que es creyente, tiene una misión que la encontramos en Mateo 28. ¿Se acuerda cuál es esa misión? ¿Sí? ¿Se acuerda cuál es? Muy bien, vamos a ver, en Mateo 28 Jesús resucita, ya se va a despedir de sus discípulos y le dice lo siguiente desde el versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay una tarea, tenemos un propósito al ser hijos de Dios, es hablar de Él, compartir el Evangelio. Y una vez la persona ha compartido el Evangelio, le enseñamos a que guarde lo que nuestro Jesús nos ha enseñado. Eso quiere decir, vaya y multiplíquese. El Señor es el que añade a la iglesia, pero nosotros tenemos una tarea, porque si no sería muy sencillo. Creí en Jesús y desaparezco, pero no, nos da una tarea. O sea que parte del día a día, no sé si usted ha pensado hoy, Señor, ¿a cuántos vamos a hablarle hoy de ti? ¿Se ha levantado de esa manera? De pronto no. De pronto hay otras cosas. Señor, hoy hay que pagar el recibo del agua. Señor, hoy hay que llevar al niño a las clases. Y de pronto, durante todo el día, se nos ha olvidado que tenemos un propósito y una tarea. ¿Cómo te fue en el 2025 compartiendo a otros de Jesús? ¿Cómo te fue en el 2025 discipulándote o teniendo un discipulado? ¿Cómo te fue hablándole a otros de Jesús? Porque sí tenemos un propósito, sí tenemos una misión. Eso en el día a día. Y cuando nos reunimos como iglesia, mire cómo es bonito el Señor, ya que no nos lleva de una vez a su lado. Quiere decir que tenemos que vivir en esta tierra hasta que Él lo quiera. Si tenemos que vivir en esta tierra, entonces tenemos un objetivo y es imitarlo. Y cuando nos reunimos como hermanos en Cristo, tenemos un propósito también y es edificarnos.
todos tan diferentes. Veamos Efesios 4. ¿Lo tienes ahí? Efesios 4, versículo 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, siguiente, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Nos dio dones. Tenemos una misión de compartir el evangelio. Y cuando nos reunimos, Dios fue tan bonito que al menos nos dio un don para edificarnos. Y adicionalmente, usar nuestros talentos para que tú y yo, personas tan diferentes, podamos crecer. Quiero preguntarte, entonces, ¿cómo te fue con ese propósito? ¿Sabías que tienes el propósito de ir a hablar del Señor, que es una misión? El propósito de que cuando vienes aquí, aprendemos, nos edificamos con el don que el Señor te ha dado. Hay tarea, hay trabajo, pero esos son propósitos generales. Quiero saber si le hiciste nuevamente esa pregunta al Señor este año y es, ¿tú y yo qué? ¿Para qué me tienes aquí? Ya sé que voy a hablar de ti, ya sé que debo edificar la iglesia, pero tú y yo, ¿qué, Señor? Somos tan diferentes. Hay personas que trabajan con ministerios en las cárceles, tienen esa pasión y quieren ir a hablar allá. Hay personas que trabajan con personas que están en situación de calle, les llama la atención, el Señor les puso algo en el corazón y van allá. Hay personas que trabajan con niños de altos y bajos recursos, el Señor les puso el corazón y van allá. Hay personas que son muy académicas, el Señor les puso a estudiar para enseñar correctamente. Hay personas que tan diferentes sienten una pasión por misiones. Dicen, yo necesito ir a hablar del Señor, de pronto no aquí, sino al otro lugar del mundo, a Japón, dirían unos. Quiero ir al otro lado. Somos tan diferentes, pero es una pregunta que debemos contestarnos, porque si no, ¿saben qué pasa? Tenemos propósitos generales, pero de pronto estamos batallando las batallas que el Señor no nos ha pedido. Estamos distrayéndonos con cosas que el Señor no nos ha pedido, puntualmente a nosotros, nuestro propósito en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Puede verse afectado por la etapa en la vida que estemos. De pronto en los 20 tenía una misión particular, de pronto en los 40 tenga otra, de pronto a los 80 tiene otra. Si no, pregúntele a Moisés, que a los 80 fue llamado a sacar al pueblo. Señor, tú y yo, ¿qué? ¿Para qué me quieres aquí? Jesús tenía claro su propósito. Al hacerse Dios hombre, sabía que la meta final era la cruz. Sabía que tenía la oportunidad de redimir al pueblo. Tenía la oportunidad de que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando tenemos el propósito claro, esto hay que entenderlo. No dejamos que la agenda sea llenada por lo malo o por lo bueno que otros puedan decir. Cuando la agenda tiene un propósito claro por Jesús, aprendemos a decir sí y aprendemos a decir no. Veámoslo cómo lo hizo Jesús. ¿A qué se enfrentó? En Juan 6:38 dice claramente Jesús. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, cuando le hablan de que Él es el pan de vida, en el versículo 37 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de que Él me envió. Jesús sabía que su vida tenía el propósito de cumplir lo que el Padre le había dicho. Cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, sabemos para qué nos ha llamado. Y si nos ha llamado, buscamos no distraernos. Miremos a qué se enfrentó Jesús entonces. Por ejemplo, en Marcos 2, vamos a Marcos 2, Jesús se enfrentaba a que personas pudieran decir, oiga, si es el Hijo de Dios debería estar haciendo otras cosas. Mire, aprovechémoslo.
Un hombre con tanto poder no debería ir a tal ciudad, de pronto debería ir a tal otra, debería curar a todos, debería estar así. Y opinaban sobre él. Y en Marcos 2, versículo 23, ¿lo tienes ahí? Dice: un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Ahí los fariseos critican lo que es la actitud de Jesús y de sus discípulos. ¿Por qué ustedes están haciendo un sábado esto? Inclusive los fariseos, en un momento Jesús sanó en el día de reposo, un sábado. ¿Sabe qué hicieron? Lo criticaron. Lo criticaron por sanar un día de reposo. Qué malas personas, de pronto podemos pensar, eran los de ese tiempo. No se alegraron porque el leproso fue sano. No se alegraron porque alguien cambió su vida, sino lo hizo un sábado y lo criticaron. En Mateo 11, versículo 16, es un momento en el cual Juan el Bautista está preso. Le dicen a Jesús: oye, ¿eres tú el Cristo? Él le responde: vayan, díganle a Juan lo que está sucediendo. Y en el versículo 16, Jesús le habla a la multitud y le dice: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Es como decirle: a ustedes nada les sirve. Si hago tal cosa, mal. Si hago tal otra, mal. ¿Se imagina que Jesús dijera: ¿saben qué? Yo no voy a hacer nada porque me critican. Yo no voy a hacer nada porque estoy cansado de que hablen mal de mí. No, él tenía claro su propósito. Pero inclusive también en las buenas cosas que dijeron de él. ¿Sí sabían que a Jesús querían hacerlo rey antes de tiempo? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. En ese momento Jesús ha alimentado a 5,000 personas. Deben ser más porque cuenta a las personas, a los hombres, como 5,000. Los cuenta, les da alimento. ¿Y cómo uno no va a querer ser rey al que le da la comidita? Al que le da la provisión. Entonces, en el versículo 14 dice lo siguiente: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Imagínense, querían adelantarse. ¿Jesús es rey? Sí, amén. ¿Jesús es el rey del universo? Sí, amén. Pero no era su momento. Y podemos pensar, es fácil. Son personas que si acaso veremos una vez en la vida. ¿Qué importa lo que digan de mí? ¿Usted cree que el presidente, un futbolista profesional, cuando va a cobrar un penalti, o alguien que tiene un gran cargo, le presta atención de pronto a las críticas o a los gritos de alegría para poder hacer su tarea? No podría hacerlo bien. Entonces, cuando tenemos un propósito claro como lo tuvo Jesús, a pesar de lo bueno y de lo malo, tenía clara la meta y era obedecer al Padre. Pero como les decía, esos son personas lejanas, ni siquiera los volveremos a ver en la vida, ni siquiera nos vemos entre semana, ni siquiera realmente compartimos más cosas. Pero ¿qué pasa cuando es alguien cercano? ¿Qué pasa cuando alguien cercano nos dice: no hagas lo que el Señor te ha mandado a hacer? ¿Qué hacemos? Y lo que nos ha invitado hoy en la mañana es ver las cosas de arriba. Y Jesús también se enfrentó a eso. En Mateo, capítulo 16, desde el versículo 21, dice lo siguiente: desde entonces, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 16, versículo 21,
comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Les voy a contar algo, mis discípulos, tengo que morir, es necesario que yo muera y voy a resucitar. Voy a sufrir, pero voy a resucitar. Versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿Se imagina? De ninguna manera, esto no te va a suceder. Yo no puedo decir que la intención de Pedro sea mala. ¿Usted tiene a alguien que lo ama? Esa persona ve que usted está sufriendo, vaya y le diga, no vaya porque lo van a tratar mal, no vaya que le están haciendo daño. Pero usted dice, Dios me ha mandado a eso. Y aquí Jesús le dice, yo voy a morir, tengo que sufrir, voy a resucitar. Y alguien de pronto con una buena intención le dice, no, que nunca te pase eso. ¿Se imagina que Jesús le hubiese hecho caso a Pedro? ¿Sabe qué? Sí, Pedro, tienes razón. Yo que voy a morir por unos malagradecidos. Yo que voy a morir por personas que hoy me alaban y después van a gritarme, crucifícale. Yo que voy a morir por personas que solo me buscan porque les di pan. Personas que solo están beneficiadas conmigo por algo que les favorece. Tienes razón, yo no debería hacer eso. Qué hermoso fue Jesús y qué fuerte lo reprendió. Cuando Jesús en versículo 23 se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Por favor, no era que usted vaya ahora y le diga Satanás al otro. No es la intención. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuán diferente es tener una perspectiva de las cosas del Señor y a las cosas de los hombres. Pero no crea que usted va a andar en las cosas del Señor si no vuelva al primer punto, y es no ha apartado ese espacio de intimidad con el Señor para saber su voluntad. Porque entonces va a entender decir, uy, esto a mí no me cuadra. Lo normal de los hombres sería, no sufras, no sufras. ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a estar? ¿Para qué te vas a dar mala vida? Pero Jesús, yo creo que, como dice en Juan, cuando oraba, decía, Él sabe el fruto que tendría la cruz. Tendría la oportunidad de nosotros, por medio de Él, tener una relación y restaurar nuestra relación con el Señor. Ahí es cuando tenemos claro el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a entender hoy, si no has apartado un espacio con el Señor para buscar su voluntad, si no sabes cuál es tu propósito, el tuyo, el que nadie más puede tener. Sabemos que todos somos llamados a ser discípulos, sabemos que en la iglesia estamos llamados a edificar, pero el tuyo con el Señor, te invito a que hoy puedas buscarlo y tenerlo claro. Porque si no, te estás distrayendo con cosas que de pronto el Señor no te ha mandado a hacer. De pronto, cuando recibas alabanzas y te quieran hacer rey, o cuando te quieran crucificar, tú estás dispuesto a dejar todo tirado porque te estás fijando más en las personas y no en el propósito que tiene Dios para tu vida. Por eso es tan importante saber para qué somos llamados, para qué estamos aquí, qué quiere el Señor con nosotros. Permítame entonces terminar con el último ítem, el último punto que vimos en la vida del Señor en su calendario. Apartó tiempo para buscar la voluntad del Señor. ¿Sabes? La apartó inclusive antes de ir en Getsemaní, antes de que fuera entregado, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró, en ese momento oró, tuvo intimidad. Y en Juan capítulo 17, cuando ora, en el versículo 4, dice lo siguiente. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal,
para el que Él les conceda una vida eterna a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. No sé, y lo decía Miguel, no sabemos cuánto tiempo nos queda en este lado de la eternidad. No sabemos a qué edad vamos a poder llegar. No sabemos si alguno dice, no, ya con 100 años ya es más que suficiente. Con 80, 50. Hemos visto que se han ido jóvenes también. Pero creo que cada momento de la vida podemos evaluar nuestra vida y podemos decir, Señor, lo que me has mandado, tu propósito en mí, yo lo he cumplido. Yo lo he hecho. Y la invitación es que nos esforcemos a cuando lo sepamos. Ya sabemos qué quiere para nosotros a nivel general, pero cuando sepamos el propósito de Dios en nuestra vida, poder llegar un día y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo lo he hecho. Como Pablo dijo, yo he corrido la buena carrera. Las metas, propósitos, sueños que tenemos, anhelos en el 2026, espero que puedan resumirse en decir, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Porque si intentamos agradar a los hombres, nunca será suficiente. Si intentamos agradar a todo el mundo, nunca será suficiente. Inclusive, si buscamos agradarnos a nosotros mismos, nunca será suficiente. Pero cuando ves que el Dios Todopoderoso nos vio con amor y con misericordia, de tal forma que vio nuestra necesidad, se hizo hombre, toma nuestro lugar en una cruz, muere y resucita, puede ser ese combustible y ese motor para decir, si tú diste tu vida por mí, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Somos llamados a ser diferentes, a que la gente allá afuera e inclusive acá adentro pueda conocer a ese Cristo por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro calendario, por medio del propósito que tiene Dios para nosotros. La invitación, iglesia, en este año es que no nos distraigamos con aquello que el Señor no nos ha mandado, sino que nos esforcemos con aquello que sí nos ha mandado y nos dice, ese es mi propósito en ti. Espero que las decisiones pendientes que tiene cada uno en su vida, en las diferentes áreas, puedan estar encomendadas primero en la voluntad del Señor y puedan buscar agradarlo y que sea para su gloria. Nosotros, los que estamos a su lado, lo acompañaremos, oraremos, estaremos, porque nosotros también tenemos a ese mismo Dios. Familia, que este 2026, con lo que disponga el Señor para cada uno, le permita al final decir, Padre, yo te he glorificado. Lo que me has mandado a hacer, yo lo he hecho. Tenemos la oportunidad hermosa de un día, cada día de nuestra vida, darle la gloria al Señor, darle gracias por su inmenso amor y enfrentar esta vida, no con nuestras herramientas, no con nuestras fuerzas, no con nuestro poder, sino con el de nuestro Dios. Querida iglesia, en nombre del Señor, que este 2026 podamos cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Que aprendamos a decir sí y no, que aprendamos a verlo a Él, no a las circunstancias, no a las personas, sino su infinito e inmenso amor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por regalarnos la oportunidad tan bella de ver a nuestro Jesús y de cómo vivió Él sus años mientras estaba acá. Gracias por regalarnos la oportunidad de conocerte, por llamarnos, de hacernos personas tan diferentes, todo para tu gloria. Gracias por permitirnos ser iglesia, gracias por permitirnos ver el 2026. Yo te pido que los retos que tenemos por delante, las dificultades, los anhelos del corazón, todas puedan responder a la pregunta de qué es para tu gloria, mi Señor.
Ayúdanos porque te necesitamos. Has sido tan bueno con nosotros que solo podemos darte gracias. Permite, mi Señor, que nuestras vidas puedan ser un reflejo de ti y, mi Señor, tú te agrades de ella, con lo que hacemos, con lo que decimos, Señor, con lo que pensamos. Gracias por perdonarnos, gracias por Cristo Jesús. Yo oro en Cristo Jesús, su nombre, nuestro Señor y Salvador, para que tú nos lleves con bien, nos guardes de todo mal y permitas que esta iglesia, mi Señor, siga glorificando tu nombre. En Cristo Jesús, amén.